que es un centro que ve desde el inicio de la causa de protección, en este caso, por grave vulneración de derechos o amenaza de vulneración de los derechos de los niños, ve la causa, como digo, desde que se inicia hasta el seguimiento. Entonces somos 13 jueces que preferentemente estamos allí dedicados a recibir estas audiencias preliminares, demandas espontáneas, resolver partes policiales, requerimientos de oficinas de protección de derechos, de organismos en general dedicados a la promoción, protección y prevención de los derechos de los niños, y también, por supuesto, de hospitales o cualquier requerimiento de alguna autoridad que detecte alguna posible grave vulneración o amenaza de los derechos de los niños. Y en estos 4 años de mayor especialización de este centro, porque este centro se crea en realidad en el año 2007 para satisfacer esta demanda de medidas cautelares urgentes. En esta versión, específicamente, nosotros hemos ido elaborando, diría yo, unas políticas internas de cómo hacer este abordaje de las medidas de protección y de las causas en realidad donde se requiere la mayor cautela. Y nos hemos ido dando cuenta un poco lo que dice el Power, cómo estamos haciendo una transición. Lamentablemente todavía no estamos completamente en la protección integral y menos en las garantías de la infancia. Todos sabemos que hay un proyecto de ley que está presentado en el Congreso y que está presentado desde el año pasado. Y recién, el 22 de marzo del 2016, se presenta el proyecto de ley de Defensoría de la Niñez, por lo tanto estamos realmente ahí a la expectativa, en stand-by un poco, con todos estos proyectos, que son absolutamente indispensables y necesarios. Por eso, insisto, hablo de una transición. ¿Por qué una transición de la situación irregular a la protección integral? Porque en definitiva lo que nosotros vemos es que todavía hay una mentalidad que está situada en esta situación irregular que afectaba y que afecta todavía a los niños, y la mentalidad de muchos es esa, la mirada con la que se tienen que resolver las causas, versus una mirada que se empezó a instalar muy fuerte a partir de los tribunales de familia como judicatura especializada, y que tiene que ver básicamente con la protección integral, donde nosotros estimamos que los niños no son objeto de protección sino sujetos de derecho. Desde este enfoque de derecho es que yo diría que la mirada cambia muchísimo y empezamos a instalar entonces una perspectiva distinta de las solicitudes de medida de protección y cómo se resuelven estas solicitudes para precisamente proteger uno de los derechos más importantes de los niños, que es precisamente el derecho a vivir en familia. Y todas las medidas de protección, diría yo, tienen esa especial mirada, porque nosotros, como digo, hemos empezado a instalar hace mucho rato en los tribunales que en definitiva la familia es la que primero se tiene que preocupar, ¿no? El artículo 222 y siguiente fue modificado también en junio del año 2013 por la ley 20.680, y se modifica en una forma que quizá pareciera menor, pero que a mi juicio es muy, muy importante, y que tiene que ver con que cambiamos la perspectiva desde donde miramos las obligaciones y los derechos de los padres respecto a los hijos, y entonces se cambia el inciso segundo, pasa a ser el primero, y se establece entonces que la preocupación fundamental de los padres es el interés superior de los niños, y se empieza precisamente a tener una mirada, por fin, digo yo, desde los niños, desde los zapatos de los niños, y no esta mirada bastante adultocéntrica, donde precisamente en la situación irregular tenemos a un juez que ejecuta políticas sociales, que es el buen padre de familia, que en el fondo papá juez, papá Estado sabe lo que hay que hacer con los niños, y si hay que separarlos de los padres, es una medida que era bastante más recurrente hasta hace unos años atrás. No se concebía quizá esta mirada mucho más desde el enfoque de derecho, de pensar que la separación era la última ratio, y precisamente eso hacía que tuviéramos más niños institucionalizados y menor mirada desde este enfoque de derecho que implica primero el derecho a ser oído, obviamente, y a la representación jurídica material. Por eso hablé también de este proyecto que es la Defensoría de la Niñez. Porque lo que estamos haciendo, como también una mirada muy desde este enfoque de derechos, es nosotros en el Centro de Medidas Cautelares nombrar curadoras del ítem a todos los niños en las causas de protección. Primero comenzó como una práctica de algunos, hasta que llegó a ser la práctica de todos en el Centro de Medidas Cautelares.
¿Y esto por qué? Porque lamentablemente la ley de tribunales de familia, a pesar de haber sido modificada en el año 2008, no estableció la obligatoriedad de defensoría jurídica material para las causas de protección ni para las causas de violencia intrafamiliar, menos para los infractores de ley menores de 14. Por lo tanto, lo que tenemos en claro es que lamentablemente las personas más vulnerables del sistema, víctimas de violencia, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, en estas causas de violencia y protección o infractores de ley, no tienen, el Estado no se puso a sí mismo en la obligación de esta defensa jurídica material. Y por lo tanto, una de las grandes medidas que no está establecida en la ley de esta manera y que nosotros la hemos establecido así a través de nuestras resoluciones, para proteger los derechos de los niños y su derecho a vivir en familia, es nombrar este abogado para todos los niños y nombrar también abogado a las partes. Eso ha significado que la Corporación de Asistencia Judicial, la Fundación de Asistencia Legal de la Familia, las universidades que tienen sus clínicas jurídicas, hayan desarrollado toda una línea de curadores, de curadores ad litem, de curadores para los juicios. Y la verdad es que eso también significa otro derecho y garantía muy importante respecto al interés superior, que es poner límite a las facultades de la autoridad, y en este caso poner límite a las facultades de nosotros los jueces, porque tenemos que tener interlocutor válido. Lo mismo digo yo en las instituciones. Obviamente que en los hogares residenciales, por ejemplo, antes no existía la perspectiva de tener abogados que fueran a las audiencias, y la verdad que a mí eso me parece fundamental. O sea, creo que una de las medidas más importantes para proteger el derecho del niño a vivir en familia es que el niño y las partes, los padres y la familia tenga derecho a una representación jurídica como corresponde. Porque si no, es el juez, que por supuesto tiene toda la potestad, toda la autoridad, frente a trabajadores sociales, psicólogos, en audiencias donde efectivamente la mirada psicosocial, pero que finalmente quien decide desde lo jurídico es el juez. Por lo tanto, creo que desde este enfoque de derecho y desde considerar al niño sujeto de derecho, una de las principales medidas de hecho que se ha tomado es nombrar estos abogados o curadores ad litem para todos los niños en las causas de protección. Esa mirada se ha extendido también a las causas contenciosas y también a las causas de susceptibilidad de adopción, y eso a mí me parece que es una práctica que realmente es muy adecuada. Es lo que corresponde mientras no tengamos una defensoría legal establecida y mientras no tengamos esta defensoría específica, digamos, operacionalizar el derecho, hacer efectivo el derecho del niño a ser oído y a tener esta defensa jurídica material a través de una defensoría como corresponde, que es una cosa distinta a este proyecto de defensoría de la niñez, donde se establece básicamente este ombudschild, ¿no es cierto?, que no tiene esta operacionalización tan específica de ir a las audiencias. Son cosas diferentes. Desde la mirada psicosocial, yo diría que lo que se ha hecho también en tribunales de familia ha sido muy enriquecedor y muy respetuoso de los derechos de los niños y de las personas, en el sentido de integrar la interdisciplinariedad o multidisciplinariedad con la mirada psicosocial y con el respeto por la mirada psicosocial. Bueno, está Ana María Vera acá conmigo, ella es consejera técnica del tercer juzgado de familia, ingresamos juntas, llegamos juntas al tercer juzgado en el año 2005, de hecho antes ya de estar en el tribunal, incluso hicimos simulaciones de audiencias de juicio y de audiencias, qué sé yo, del tipo que fueran en el Ministerio de Justicia cuando todavía no se partía. Y yo creo que nos dimos cuenta a poco andar de que este era un cambio tan importante que requería de tiempo. Hay tiempos que son necesarios para ir ensamblando la mirada psicosocial con la mirada jurídica, pero yo diría que después de 11 años este cambio ha favorecido muchísimo esta protección a los derechos de los niños y esta protección a su derecho a vivir en familia.
porque hubo también que cambiar la mirada psicosocial desde esta perspectiva de interés superior del niño, desde esta perspectiva del enfoque de derecho, desde esta perspectiva de lo que establece precisamente la Convención, las directrices de Naciones Unidas, las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño, para entender que en definitiva nuestra labor ahí básicamente es tratar de garantizar los derechos de los niños, promover los derechos, prevenir que ocurran vulneraciones, reparar y derivar a las instituciones respectivas. Y eso no se hace sin la mirada psicosocial. Es imposible que nosotros podamos realmente tener una mirada de enfoque de derechos cuando no nos ponemos en el lugar del otro. Y eso creo que también es un tremendo aporte que ha hecho la interdisciplinariedad y la mirada psicosocial, como digo, y que se palpa en cada una de las audiencias, porque nosotros trabajamos en equipo. Y eso implica que tenemos siempre a un consejero técnico en las audiencias de protección, tenemos siempre la mirada psicosocial, y yo diría que los consejeros técnicos se han ido profesionalizando en esta carrera de consejero técnico, ¿no? Que son trabajadores sociales y psicólogos, que también han ido juridizándose, o sea, en el fondo se ha hecho esta mixtura donde los jueces nos estamos poniendo bien psicosociales y los consejeros técnicos están más jurídicos, y eso es, yo diría que una mirada que realmente hace esto de conversar dos enfoques y de conversar dos o tres profesiones, más el funcionario de acta que está en la sala, que muchas veces además es también trabajador social o es también psicólogo o es periodista o es abogado, porque bueno, el Poder Judicial se ha profesionalizado muchísimo, por lo tanto muchas veces tenemos tremendos aportes en este trabajo en equipo, más los profesionales que vienen a las audiencias. Entonces, de pronto uno hace un estudio de caso, una reunión como de caso clínico, cuando los casos son complejos, especialmente para poder realmente saber cuál es la mejor medida a aplicar en un caso donde, por ejemplo, no tenemos familia, donde la familia es absolutamente irrecuperable, y ahí me voy a referir a Cyrulnik. Yo diría que tenemos que avanzar en una mirada de diagnóstico de irrecuperabilidad. Hay veces en que lamentablemente no tenemos familia. Obviamente no tenemos a la familia de origen, muchas veces madre y padre no sabemos, solamente hay filiación materna, hay consumo problemático de drogas, hay por lo mismo situación de calle y por lo tanto no podemos hacer notificaciones y no tenemos dónde ubicar, y familia extensa tampoco muchas veces encontramos, y la que encontramos o la que encuentran las instituciones no va a hacerse cargo, no puede hacerse cargo. Y en estos casos de diagnóstico de recuperabilidad, yo diría que es donde más se requiere esta mirada integral, esta mirada psicosocial, esta mirada incluso desde la neurología. Y digo esto porque si nosotros nos quedamos solo en un área, ya sea del derecho o de las profesiones individuales, vamos restando posibilidades de abordar y abarcar sistémicamente el caso y sistémicamente la posibilidad de encontrar una garantía mejor para los derechos de ese niño o niña. Ojalá tuviéramos un cuerpo de consejo técnico que pudiera incorporar a neurólogos, neurocientíficos, médicos, psiquiatras, psicólogos expertos en materias tan importantes como qué le pasa al niño en su desarrollo evolutivo, psicomotor, etcétera, por la falta de adultos significativos diferenciados. Entonces, para que no se nos olviden esas cosas, siento yo que es muy importante el respeto por los demás profesionales, el respeto por el otro. Y voy a, no sé cuánto tiempo yo, voy a irle dando el paso a Ana María en este sentido. Yo creo que uno solo se conoce a través de los ojos del otro, y por lo tanto en esta interacción con los consejeros técnicos en la sala, con el funcionario de acta, con el profesional que viene de la institución respectiva, uno hace ese ejercicio y lo hace mucho, y hacerlo durante tanto tiempo, en mi caso casi 11 años,
yo creo que solo puede enriquecer a uno. Y yo lo agradezco todos los días. Creo que esta es una profesión, un trabajo que se hace, que si uno lo hace desde esa mirada del corazón, aunque no vaya a conseguir todas las veces el objetivo que es restablecer inmediatamente el derecho, se hace lo más que se puede, se hace realmente un trabajo con conciencia, se incorpora, se integra y se logra un objetivo que quizás es el más valioso a mi juicio, que es cohesionar, que actuemos de forma cohesionada para conseguir los objetivos, y yo creo que eso va a llevar a un cambio, y está llevando un cambio de paradigma y a un cambio evidente respecto a cómo establecemos o garantizamos los derechos de los niños, en especial el derecho del niño a vivir en familia, entendiendo además que la familia no es de ninguna característica especial, no tiene que cumplir ningún formato especial, y que lo que se requiere es reforzar esta cohesión y esta mirada al otro desde un legítimo otro, como se dice, y en esa medida creo que reforzamos los derechos de los niños. Muchas gracias. Bueno, volviendo al panel, yo me quedaría intentando resumir 3 ideas y para dejar preguntas para después. Creo que 3 cosas muy interesantes. El interés superior del niño, todos sabemos que es un principio de interpretación que los jueces utilizan, los legisladores utilizan y nosotros los que trabajamos con niños también. Y Gloria nos ha dicho que funciona como un límite para resguardar las decisiones que se tomen. Un límite para la autoridad, en este caso los jueces, los consejeros técnicos, y también, a partir de las últimas modificaciones legales, un límite para los padres en el ejercicio de sus roles parentales. Entonces, creo que cada vez está siendo más aplicado y está siendo menos abstracto este principio del interés superior del niño. Lo segundo que quisiera destacar, en esta lógica de cómo se toman las decisiones en el tribunal, Gloria ha puesto mucho énfasis en este rol interdisciplinario, en esta mirada de ponerse en el lugar de los otros e intentar llegar a un consenso para determinar lo que es mejor para cada niño. O sea, si la interdisciplinariedad se está instalando cada vez más y fortaleciendo cada vez más en los tribunales, bienvenido sea, porque es la única forma de operar. O sea, los abogados evidentemente tenemos una parte del conocimiento, pero sin la otra parte de psicólogos o trabajadores sociales, la decisión sería incompleta. Así que muy bien. El tema de los curadores ad litem también muy bienvenido. Siempre es necesario fortalecer este derecho a la defensa de los niños, que hoy día es un vacío. En Chile no tenemos un defensor del niño, y no tener corporaciones de asistencia judicial fortalecidas. Y por último, interesante el concepto de diagnóstico de irrecuperabilidad. Quizás después, cuando veamos las preguntas, podríamos profundizar un poquito en cuándo estamos como profesionales frente a un caso cuyo diagnóstico es de irrecuperabilidad para la familia. Sobre todo en estos momentos de tensión en que estamos todos siendo llamados a desinstitucionalizar a cualquier costo, y a veces sencillamente no es posible. O sea, el derecho a vivir en familia, que es lo que nos convoca hoy día, y el cómo se toman las decisiones para fortalecer este derecho, evidentemente que es caso a caso. Entonces quizás después las preguntas, Gloria nos podrá contar qué tipo de medida de protección se pueden adoptar, más allá de las clásicas medidas, poniéndonos en la lógica que no son taxativas, que uno puede innovar. De pronto pueden haber algunos consejos para ustedes, que son los que están permanentemente proponiendo, mediando, haciendo informes para solicitar una medida u otra medida. Bien, lo dejo hasta acá. Ahora le damos la palabra a Ana María, muy agradecida que estés con nosotros. Ana María en particular se va a referir a los criterios que se deben adoptar o que se toman en cuenta para adoptar medidas de protección, específicamente en la realización de los informes técnicos. O sea, consejos para ustedes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo lo tengo que decir? ¿Cómo ser certero en mis peticiones? ¿Cuáles son los argumentos de más peso para adoptar una medida u otra? Esa es la idea de este módulo. Muchas gracias, Ana María. Gracias. En un principio era dupla, en este minuto somos una tríada: juez, consejero, acta. Adelante siempre el juez y el consejero. Con Gloria hemos tenido la oportunidad y la suerte de trabajar muchos años juntas, desde antes, de que se supiera cómo se trabajaba. Algunos nos conocimos a mitad del 2005 en el Ministerio de Justicia, haciendo estos role-playing de estas mismas cosas que ahora
son tan naturales. Las cosas han cambiado mucho. Ahora cuando me decían qué cosa deben tener los informes que ustedes realizan, muchos de ustedes me ubican, algunos personalmente, otros por el teléfono, cuando nos permitíamos sugerirles, orientar qué cosa debía llevar el informe que remitían por algún niño o niña o adolescente que estaban en alguno de los centros, en alguno de los programas de ustedes. Y algunos se acordarán que yo les decía, con todo respeto, quiero traspasarte mi experiencia, porque uno es muy cuidadosa, ¿no? Dado que los informes a nosotros, que teníamos claridad respecto al objetivo final, nos parecían incompletos, porque la situación, los informes seguían siendo los mismos que antes del 2005, porque la situación varió positivamente desde la época de menores, de donde yo vengo, a la época de familia. En la época de menores, las instituciones tenían asistentes sociales que trabajaban directamente con la familia, pero rara vez eran escuchadas por el Tribunal de Menores, porque el Tribunal de Menores tenía un asistente social que emitía un informe y normalmente era permanencia de la medida. Y no había más trabajo. Y así podían permanecer muchos años y podíamos encontrarnos niños que podían haberse revinculado con una familia consanguínea o con un tercero significativo y nunca ocurrió. Nuestro nuevo método es muy valorado desde la perspectiva que le damos la oportunidad a los niños, niñas y adolescentes de poder trabajar, de buscar y de que si no hay recuperación, por lo menos potenciarlos para que ellos el día de mañana sean adultos integrales, porque trabajamos con esa realidad. ¿Qué debemos tener hoy día? Tal como alguna vez se lo hemos planteado a ustedes, ustedes son los que conocen a los niños, saben su carácter, sus conductas, quiénes los visitan, y muchas veces esas cosas no se ven reflejadas en los informes. Y lo primero y lo más importante siempre es tener claridad de cuando hablamos el derecho de vivir en familia. ¿Qué entendemos por vivir en familia? Primera cosa, no es la familia de hace 1000 años, papá, mamá y la hermanita y el hermanito. Siglo XXI, otra forma de vida, donde son 1000 las formas de familia, cada uno es una familia distinta. Y después de tantos años de trabajar con niños, para algunos adolescentes, familia es la residencia, la familia de acogida que tienen. Para algunos no es el padre ni la madre, es la residencia donde viven. Por tanto, es muy importante tener claridad a qué nos vamos a referir como el derecho a vivir en familia. Y acá nunca perder de vista que es el derecho a vivir en familia para ese niño del que nos estamos refiriendo. Dejar porque nos ha tocado en los tribunales de familia, y acá pido disculpas si en algún minuto podemos haber parecido rudos, pero a veces el informe del tercer trimestre era igual al del primer trimestre. Yo nos decía, no hay cambios, nadie visitó, y a veces hasta se olvidaban si era de poner que había cambiado de curso. Entonces, ¿dónde está el trabajo? Nosotros sabíamos que lo hacen. Cuando realizábamos visitas a las residencias, sabemos el trabajo, el día a día de los profesionales. No hace mucho alguien por una residencia decía, es que en esa residencia, la crítica, porque ustedes saben que es muy fácil criticar de afuera. Y ahí yo salía, yo a veces me creía más de la residencia que de afuera. Y decía, a ver, nadie sabe lo que es trabajar allí con esas niñas, porque era uno de una residencia de niñas, donde cada una tiene un carácter distinto, donde ellas aprovechan que los adultos las victimizan para manipular, no obedecer reglas, no obedecer límites, escaparse, quejarse de que si toman o no toman desayuno porque llegan a la hora del almuerzo a tomar desayuno, y allí está la tía del comedor, y allí está la auxiliar, y ahí está la psicóloga tratando de que esta adolescente entienda, porque la adolescente pues llega al tribunal y dice que es maltratada. Y si el que está al otro lado no tiene experiencia, no ha leído bien los antecedentes, no sabe que la chica tiene problemas, algún trastorno de personalidad, la residencia no recibe el trato que merece. Ustedes saben que eso ocurre.
porque su informe no es completo. Diferencio qué es familia para ese niño. Y tengo siempre que empezar en 2 líneas. Si voy a hablar de Juanita Pérez López, digo que está en la residencia, la identifico con su fecha de nacimiento, con su edad, desde cuándo está en la residencia y por qué está. Porque si yo empiezo de acuerdo al último informe, y si ese informe llega en manos de un juez que primera vez que va a estar en el centro de medidas cautelares, de un consejero técnico que está supliendo, de que le acaban de decir, entra a esta audiencia, ve el informe, no entiende, no sabe nada. Yo tengo que identificar a mi sujeto, a mi niño, a mi niña, lo identifico. Digo por qué está y desde cuándo. Y desde que está, el día de hoy, luego de, identifico, punteo, no tengo que relatarlo todo, porque para eso está el audio, pero punteo. Los PAF han fracasado, los apadrinamientos no han resultado, no adhiere a los medicamentos porque hay algún problema. Ustedes saben que normalmente las chiquillas no quieren tomarse los medicamentos, los chiquillos igual, se nos escapan, no van a la escuela, se arrancan. Esa es la realidad de ustedes. Quien no se informe no está reflejado. Necesitamos que sus informes reflejen el verdadero trabajo de ustedes, pero identificando uno a uno los niños y niñas que atienden, señalando siempre con claridad desde cuándo están con ustedes, porque otro detalle que es muy importante, está en este proyecto desde este mes, pero no dicen que está en el mismo programa desde hace 5 años, lo que pasa es que en ese proyecto están desde ese mes. Por tanto, llega al tribunal y no necesariamente al que le toque verlo va a tenerle el tiempo y la oportunidad de haber leído toda la historia, porque tenemos claridad que hay niños que ingresan al sistema lamentablemente desde sus primeros años de vida. Y después nos encontramos, y ustedes no estoy dando nombres, pero ustedes saben que estoy hablando de casos reales. Yo tengo niñas que fueron dejadas en la maternidad, en NEO, de NEO pasan a Casa Nacional, de Casa Nacional a los preescolares, y así vamos teniendo la historia. Y de repente cuando tienen 14 años me aparece una mamá llorando diciendo que en realidad nunca nadie le dijo nada. Todo lo ocultaron, ella no sabía nada, y con una gran historia. Y no tengo idea quién es, no sé nada, y la niña no quiere. Pero si yo voy al tribunal y el juez no tiene idea y entrevista a una mamá realmente preocupada, no va a saber que no existe vínculo de ese niño, no va a saber que esa madre no ha sido evaluada, que requiere un trabajo del equipo de la residencia o del programa que esté trabajando. El informe no lo relata y podemos tomar medidas que no corresponden. Puede pasar con una mamá, con una tía, más de una tía que los niños no conocen, que nunca visitó, que no se hizo cargo, por eso entró al sistema. Remito, inicio PAF, egreso con esta tía y a los 2 meses tengo a la niñita acusando abuso deshonesto por parte del tío. Ustedes saben que esos casos son reales. ¿Por qué? ¿Qué falló? Falló ser más minucioso. Falló el que nos dejáramos guiar por este afán de egreso, de no institucionalizar, de no diferenciar qué es familia. Familia para esa niña de 14 años ha sido la residencia. Son familias con quien comparto, con quien tomo desayuno, con quien no me importa compartir la cuchara, con quien salgo del baño solo cubierta con una toalla y no me importa. Me mandan a la casa de una tía donde yo no me atrevo a abrir el refrigerador. No es mi familia es mi residencia, donde todos me conocen, donde si me enojo, tía, y lo dicen los chiquillos cuando uno conversa con ellos. Yo no hablo de entrevista, converso con ellos. Eso lo dejo para ustedes. El tribunal no puede hacerme ponerme a hacer entrevistas profundas, porque ¿qué hago con la información que levanto? Si para eso están los programas de apoyo que son ustedes. Yo normalmente soy una de las que estima que nosotros trabajamos en conjunto. Ustedes son los ojos de nosotros. Nosotros estamos acá, intercambiamos y nosotros tenemos la mirada psicosocial y jurídica del hecho. Y para asesorar al juez, porque ustedes bien saben,
El consejero técnico, la labor es asesorar al juez. Nosotros no emitimos, no decidimos, pero el juez nos escucha. Y para poder asesorar adecuadamente necesitamos que ustedes, los profesionales, tengan claridad, que sus informes sean precisos, claros y que no empiecen con la historia de todo empezó cuando papá y mamá se conocieron. Sí, yo no necesito eso, yo lo que necesito es ¿de cuándo está en la residencia? ¿Qué se ha hecho por ella? ¿Qué diagnósticos médicos tiene? ¿Está en tratamiento? ¿Hay adultos significativos? ¿Estos adultos significativos son consanguíneos o no son consanguíneos? Porque no debemos sobrevalorar la consanguinidad. Porque familia no siempre es con quien yo tengo lazos sanguíneos. Porque los que trabajan con niñas con problemas de abusos saben que los consanguíneos abusan más que los no consanguíneos. Es cosa de ver estadísticas, de por lo menos las de los que hacen denuncia, ¿no? Por tanto, necesito que el informe sea preciso y no empiece por lo que no es importante. Si necesito una medida cautelar de no acercamiento de este padre que hace escándalo, que molesta, que presiona, que manipula y que cuando va en vez de estar con los niños jugando se pone a coquetear con la mamá de otro niño, que todos ustedes saben que esto ocurre, o esta mamá que hace exactamente lo mismo. Ustedes saben que a veces nos llega el caso, se conocieron en la residencia donde yo tenía un hijo y él tenía el otro. Te mueven la cabeza porque es la realidad. ¿Y qué pasa allí? Yo lo que necesito saber con exactitud, quiero una medida cautelar, entonces por tal solicito medida cautelar por tal persona. Y empiezo por lo que quiero y luego señalo por qué no quiero. Pero debo ser precisa, debo ser clara y concisa, porque en el tribunal confiamos en los que nos dicen. Y ustedes lo tienen que haber escuchado, no solo yo hablo por mi equipo, ¿no? Por todos mis pares, los consejeros técnicos. Nosotros a veces, oye, vino una asistente social que era nueva, no conocía nada, no sabía nada de la niña. O uno hace una visita y dice, ¿sabes que fue a una residencia donde había una dupla fantástica, ni leían, sabía todo? Y uno siente que tiene un gran apoyo, porque, yo insisto, son nuestros ojos, son los que saben todo lo que ocurre, pero en el tribunal no todos tienen la visión y no todos han tenido la gran suerte de conocer la residencia y de haber compartido con ustedes. Y como yo siempre comparto, y de que yo en algún minuto, cuando me inicié hace muchos años, también fui parte de la residencia. También participé en esas reuniones que se hacían en esos años, como estas se hacían en el Sename. Estoy hablando de los 80, el principio de los 80. Se hacían allá estas mismas cosas, eran reuniones técnicas. Fui de la otra parte, por eso tengo la otra mirada. Y tal vez como uno va sumando las experiencias de vida, no porque ahora no sea de ahí, dejo de ser, uno suma. Sigo siendo parte del equipo y me pongo en los zapatos de ustedes y les solicito, y insisto, hoy no les he dicho nada que no les haya dicho por teléfono a muchas de ustedes. Por favor, clarifique, fundamente. No quiero el PAF con esta familia por esto y esto. Fundamentando con claridad que no quiero porque no es beneficioso para este niño y niña, porque el tribunal siempre va a valorar sobre la base de lo que es beneficioso y favorable para ese niño, niña o adolescente. No porque el profesional diga que la señora es maleducada, que gritó, que pateó la puerta, que coqueteó con el otro apoderado. No, es porque a este niño, para su interés superior, ¿y cuál es el interés superior cuando está dentro de un programa o en una residencia? Es la posibilidad de tener una vida independiente, es la posibilidad de sentirse integrado. Si yo no fundamento sobre la base de lo que para él es importante, si ustedes se dan cuenta, todo gira en torno a los beneficios que reporta para el niño tomar o no tomar una determinada medida. El inicio del PAF, el mantener una terapia, porque a veces los centros terapéuticos requieren que el tiempo de terapia se aumente. ¿Y qué nos pasa? Que el Sename les pone plazo. Y uno todavía se pregunta,
¿Cómo les pueden poner plazo? Si cada caso es particular, cada caso, esto es como las plantas, depende del clima, cuánto sol, cuánta agua, mucha agua. Si le doy mucha terapia toda la semana, la voy a ahogar. ¿Qué me pasa con los chicos? Poder crear lazos, vínculos terapéuticos, sobre todo con los adolescentes o con los niños pequeños que tienen generalmente esos mutismos selectivos por los extraños, nos encontramos que requiere mucho tiempo. Ustedes deben, cuando necesiten, el tribunal siempre se los va a dar. Y esto, insisto, no es nuevo, ustedes lo han escuchado de mí como de otras colegas mías. Fundamente, el informe para solicitar ampliación del plazo de la terapia. Esa es. ¿Por qué? Porque Juanita entró a la terapia y porque ella tiene tales características y requerimos tal tiempo. Y la proyección es tanta para que puedan ustedes acceder a estos aumentos, porque es imposible. No, es que el máximo de tiempo que podemos son 180 días, 6 meses. Cada niño, por la historia de vida que tiene, requiere de más o menos tiempo. Todo esto, si ustedes se dan cuenta, tiene que ver con qué aspecto debo considerar para el informe. Identificación, cuánto tiempo está allí, y qué es lo que quiero, y por qué lo quiero, y qué beneficios tiene para ese niño o niña tal cosa. Y lo más importante, que se note el trabajo de los programas, de la residencia, de la FAE. Este programa entrevistó a la familia paterna, a la familia materna, todos, ninguno adherió, ninguno fue consecuente, ¿no es cierto? No creó vínculos, hay rechazo por parte del niño, es decir, en 2 palabras, pero hay vínculos con este tercero, que es una abuela del colegio, donde va, que es una persona que trabajó en la residencia y que ya la sigue visitando. Fundamento, que la medida que estoy pidiendo es porque luego de haber hecho todo esto nada resultó. Porque si yo no fundamento, el tribunal va a decir, qué raro esto, ¿eh? ¿Y por qué quiere con un tercero? ¿Acaso no tiene mamá, no tiene papá, ni un tío, ni un abuelito? Porque ustedes saben que todavía nos falta crecer un poco y evolucionar un poco más para darnos cuenta que familia no solo la consanguínea, porque soy una de las primeras que dice que hay una sobrevaloración de la consanguinidad y de la maternidad biológica, que a mi parecer no corresponde sobrevalorar la capacidad que tienen los adultos que rodean a nuestros niños, niñas y adolescentes de generar vínculos, de darle protección, de darle afecto y cariño. Porque como alguna vez se dijo, familia es donde encuentro el calor y el cariño. No necesariamente es con el que me dio genética. Entonces les pido, insisto, es siempre, como yo alguna vez lo dije, con sugerencia, con todo respeto por el trabajo que ustedes realizan, por el gran trabajo que ustedes realizan, porque son los ojos de los tribunales de familia, porque la idea no es judicializar la vida de los chiquillos, pero la idea no significa, no judicializo, pero los tiro a la calle con un tercero y el chiquillo voy a tenerlo trabajando en la calle con la educación incompleta, con una maternidad o paternidad adolescente y reproduciendo su misma historia de vida. La única manera que esto no ocurra es que yo defienda mi derecho de programa, de mantenerlo en el programa hasta que lo tengo con la herramienta suficiente para que él sepa defenderse. Es decir, hasta que sepa leer y escribir, en términos genéricos, ¿no? Leer y escribir en el sentido de que se sepa defender. Yo les pido, si me extendí, pero era el informe. La idea no es judicializarlo, la idea es no mantenerlos con medidas de protección permanentemente. Pero desde el punto de vista psicosocial y las consejeras técnicas, más de alguna vez con los jueces, por suerte, no me ha tocado con la magistrada Legroni, pero más de alguna vez uno dice, pero no, yo no estoy de acuerdo en egresar. Y nosotros defendemos el punto de vista del profesional de la residencia o del proyecto. Porque esta madre no me da ninguna seguridad. Porque esta madre está pidiendo esta plata para la micro para ir a verlo. Es decir, que se la juegue. Ustedes alguna vez escucharon que yo dije eso en una audiencia. No me parece que tengamos que darle plata hasta la micro para que ella vaya a ver al hijo que abandonó. Que limpie vidrios por último.
que se consiga, que llene la tarjeta VIP y que haga el mínimo esfuerzo de ir a ver a ese hijo. ¿Me entienden? Porque el trabajo ustedes lo realizan, pero creo que no podemos con el paternalismo hacia la familia, vamos a reproducir el mismo proyecto que ellos hicieron con sus hijos. Porque no necesariamente, no porque lo va a ver, va a ser una buena madre, después que no lo crió, no cambió pañales, no pasó noche de desvelo, mientras fue la auxiliar que estaba de noche tratando de consolar ese llanto porque le dolía la guatita. Y sabemos que eso ocurre. Yo trabajé en un lugar alguna vez y ¿ustedes se acuerdan del terremoto del 85, los que habían nacido? Ya, el terremoto del 85, yo en esa época era parte de una obra, y le digo, eran la 1 de la mañana y habíamos llegado todos los profesionales de esa época que seguimos siendo amigos, médico, neurólogo, el dentista, la enfermera, la nutricionista, yo, asistente social, habíamos llegado a ver a los niños y eran lejos. Y claro, éramos todos muy jóvenes, pero algunos no eran tan jóvenes, pero todos llegamos. Y yo sé que lo que nosotros hicimos en esos años se sigue repitiendo. Hay un terremoto, hay un temporal. ¿Qué pasó con los chiquillos? Oye, tal persona le tiene miedo. Y uno llega al hogar. Les cuento esta cosa que es personal para que ustedes entiendan y comprendan que mi perspectiva tiene una base sólida de que fui parte del otro lado. Y por esa razón, y como parte del otro lado, una vez me vi en los tribunales de menores peleando, porque peleaba. ¿Ya? Uno cuando es joven, uno es más atrevida, y peleaba, usted no me puede decir. Me acuerdo una vez lo hice en un tribunal de Pudahuel, en que alguien me miraba para abajo y yo me encumbraba en unos tacos para que me vieran, porque no me podían decir lo que yo tenía que hacer en un lugar donde nadie daba un peso. ¿Me entiendes? Es decir, yo defendía, tenía la bandera de una institución que protegía a niños, que nadie los quería, y venían terceros a decir lo que tenía que hacer. Ahora los proyectos han cambiado, el sistema ha cambiado, el Estado le falta, pero lo está haciendo. Las platas nunca son suficientes, pero por lo menos llegan. Los profesionales tienen voz, son escuchados. Existen instancias, existen estas mismas. Por tanto, la situación ha variado. Ustedes ya no tienen que gritar ni pelear por su gente. Solo basta que hagan informes claros, precisos, identificando lo que quieren, fundamentando lo que quieren, teniendo presente el derecho y lo que favorece lo que quieren a este niño, niña o adolescente. Y teniendo presente que familia no es solo la consanguínea, que familia es la residencia, los padres, los abuelos, los tíos, los primos, la tía que lo cuidó, el apoderado que conoció. Familia es todo aquel que el niño se siente acogido, querido, protegido, amparado. Les pido que me disculpen si me entendí. Les agradezco todo lo que ustedes han entregado. Les cuento que yo ahora no estoy en el centro de medidas cautelares por un problema de salud incompatible con el trabajo, dije yo. Por un problema de columna, no podía caminar, una tontera que me hizo este año, después de muchos años, no estar allí. Pero es un tema que me apasiona y que desde cuando la magistrada Negroni me dice, Gisela, ¿tú una dificultad puedes ir? Me ha tocado dar algunas clases de lo que debe llevar un informe. No les traje... Intentando resumir algunas ideas de lo que dijiste, creo que hay una cosa muy importante de entrada, que es para ustedes, para todos los que trabajan con los chicos, es nunca suponer nada. O sea, no tenemos que suponer que la consejera se ha leído el expediente, el juez ha leído el expediente. No supongamos nada. Lo que tenemos que hacer es hacer que el niño cuente en esa audiencia, como si fuera el único niño, e intentar llevar la mayor cantidad de antecedentes ordenadamente a esa audiencia. Y ahí Ana María nos plantea fundamentalmente un punteo de cosas y dice, bueno, primero identificar a mi niño, al sujeto de atención, claramente. No es un testamento, es lo esencial. Ahí nos invita a hacer una fotografía del momento, no un tratado, una fotografía del momento, con las cosas más relevantes, quién es, cuál es su contexto familiar, cuáles son sus condiciones de salud, y en ese sentido quizás hacer un breve análisis de sus avances y retrocesos,
Presento una fotografía y digo cuáles son los avances que ha tenido desde que llegó al programa, identifico el programa, cuándo llegó al programa, y también los eventuales retrocesos que podía haber tenido en las intervenciones. ¿Qué intervenciones ha recibido? La segunda invitación que nos hace Ana María es a describir cuál es la familia del niño, cuáles son sus referentes, cuál es el adulto responsable. Y si ese adulto o ese referente o ese contexto familiar es o no la residencia, es o no la familia de acogida o es su familia de origen. Dejarlo como claro. Y ahí quizá definir lo que le está haciendo bien el niño y lo que no le está haciendo tan bien. Y ahí proponer si la solución es la mantención de esa medida o cambiarla por otra medida. Y quizás ahí atreverse a ustedes a proponer algo que se les ocurra. Es como una medida innovadora y no necesariamente el A, B, C o D que establece el código, digamos, que establece la ley de tribunal de familia. Bueno, eso es como a modo de resumen de del extenso que nos ha hablado, pero muy bien, Ana María. Ahora la idea es abrir el espacio a sus preguntas. Yo ya tengo varias, pero me las voy a guardar para después. Entonces, no sé si tenemos, ¿sí? ¿Un micrófono? Una pregunta, que si no creen ustedes que lo que ustedes plantean hoy día es discordante un poco con las nuevas políticas como la desinternación o como el proyecto de adopción que se encuentra suspendido, que es garantista de la familia, de los derechos más garantista de los derechos de la familia de origen, que de los derechos del niño. ¿Cuál es la posición de la magistratura en ese sentido? ¿Lo han conversado? ¿En qué situación se ven? Porque además está como uno que tramita, lo vemos, lo hemos conversado, también están las posturas que hay muchos magistrados que son muy pro familia de origen, por otros que son más pro los derechos de los niños versus la familia de origen. Entonces, ¿cómo se está resolviendo? ¿Lo han podido conversar ustedes? Somos 52 jueces solo en el edificio de los tribunales de familia de Santiago. A nivel nacional somos como 500 jueces de familia. Entonces no te podría decir que lo hemos conversado todos, pero sí, claramente hay esas posturas que tú señalas. Y yo creo que ahí precisamente es donde el trabajo de las instituciones es tan importante. Y lo voy a volver a repetir, el que las instituciones no solamente desde lo psicosocial, que ya es fundamental, sino también desde lo jurídico tengan esta representación y que el niño tenga esta representación. O sea, todos representados en tribunales, me refiero a todos con sus abogados. Porque lo que tenemos que llegar a determinar es qué es lo mejor para ese niño en particular, como decía Ana María. Entonces yo no puedo entender que decidamos por una postura ideológica. Si yo estimo y mi convicción en ese caso en particular, con todos los antecedentes que se han podido reunir, con las instituciones que vienen, con los profesionales, con los informes, con la opinión de la consejera técnica, con la opinión del curador ad litem, con informes en derecho, si usted quiere, ojalá, con la doctrina, con las convenciones internacionales, con los tratados, etc. Si yo estimo y llevo a la convicción de que lo mejor para ese niño es quedarse con su familia consanguínea, bien. Si yo estimo que en ese caso en particular lo mejor para ese niño, lo que garantiza su derecho a vivir en familia o restablecer su derecho a vivir en familia, es que el niño tiene que ser declarado susceptible de ser adoptado y tener derecho a tener una familia mediante la adopción, porque no hay otra alternativa, eso será lo que fallaré. Pero no puedo tener una ideología previa. Ah, no, es que yo voy a descartar cualquier tipo, voy a descartar a la familia de origen, voy a descartar a la familia no vincular, voy a descartar a la adopción, porque me parece que el Estado, no cumple con la directriz 1, 2, 3, 4, entonces como no cumple, yo voy a hacer cumplir la directriz, yo creo que si me tengo que centrar en qué es lo mejor para ese niño hoy, a las 11 de la mañana, a las 10:30 de la mañana del día 10 y 15 de abril del año 2016, es en ese momento que tengo que resolver. Y tengo que resolver de acuerdo a las necesidades actuales, a eso me refiero, en el momento presente. No puedo estar cargándole al niño sobre su espalda la falta de política pública, de infancia, de familia, del trabajo que se hizo, que no se hizo. O sea, el reloj, ¿dónde está puesto? Esto es como el reloj biológico para las mujeres, ¿no? A ver, tengo un reloj ahí gigante. Y el reloj que me importa no es el de los adultos, porque ellos ya, todos nosotros,
nosotros ya hemos tenido en nuestro tiempo. El reloj que me importa es el del niño. El tiempo del niño es el que me importa. Entonces en eso me tengo que concentrar. Entonces no puedo optar por tener posturas ideológicas. Pero magistral lo planteo porque sí hay alguna otra mitad Pero por supuesto, que pero nosotros estamos enfrentados. desde un enfoque derecho, por eso insisto. ¿Qué es lo que tiene que haber? Enfoque derecho. ¿Y qué me asegura el enfoque derecho? Representación jurídica material. Abogado para el niño, abogado para los padres, abogado para la familia, abogado para el hogar, abogado para la institución, abogado para las instituciones, abogados que realmente estén conectados con lo que significa los tratados internacionales, con lo que significa el derecho al niño. Hablé del diagnóstico y recuperabilidad, o sea, doctrina, jurisprudencia, de aquí, de allá, de más allá. Pero si voy como con mucho como miedito, así como con miedito, o voy a las audiencias y no tengo posibilidad de ir con abogado, o no tengo posibilidad de hacer este trabajo y presentarlo bien también, porque muchas veces la discusión es, es que no se hizo el trabajo necesario. Y un poco ahí a lo que dice Ana María, o sea, ¿dónde encuentro el trabajo? Yo entiendo, para mí, si ya estoy en una causa de susceptibilidad de opciones porque debe haber pasado una causa de protección, si se hicieron a la par, bueno, tengo que acreditar que se hizo ese trabajo. Y tengo que acreditarlo claramente, puntualmente. Se ubicó a la familia aquí, se ubicó a la familia, o sea, todo lo que se hizo para garantizar que el niño, al menos descartar, digamos, la posibilidad de que algún integrante de su familia de origen o extensa pueda hacerse cargo. ¿Tengo familia de acogida? ¿Cuántas familias de acogida tengo en Chile disponibles? ¿Que garanticen los derechos del niño? ¿Cuántas? ¿Con qué preparación? ¿Cuánto presupuesto? Hablando de presupuestos, ¿no? ¿Cuánto presupuesto? ¿Cuánto se le otorga a una familia de acogida para recibir a un niño? ¿Realmente en ese lugar se va a sentir el niño en familia? ¿Es la familia del niño, sea extensa o no vincular? Entonces, el punto es si me estoy parando desde los zapatos del niño o me estoy parando desde mis zapatos con mi ideología, con mi especial visión de lo que es importante para él, porque yo soy la juez o el juez. Y entonces yo aquí mando. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante por mejorar todo y mejorar todos, para no tener que enfrentarnos a esas ideologías, a ninguna de las dos, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Sino que es mejor para el niño en ese momento y en ese caso en particular. Gracias. Carolina Díaz, de la Fundación Chilena de la Adopción. Te quería preguntar porque ese es un tema que yo creo que las instituciones entendemos perfectamente, pero nos topamos con esta como imposibilidad de acceder a los jueces en los tribunales de familia como para poder entre ustedes aunar esos criterios que tú planteas también y que van como en esta apertura, que ojalá estuviéramos en ese mundo, pero no existe ese mundo. O sea, nos encontramos con trabas muy grandes dentro de los mismos jueces de familia, en planteamientos, en derecho, con abogados. ¿Tienen reuniones ustedes como cada 2 meses, cada 5 meses, anuales, para unar criterios en términos de lo que se busca en beneficio de los derechos del niño? No, porque eso serían voluntarias y voluntariamente nos reunimos los que nos queremos reunir. Y generalmente uno es como que yo te preguntara, ¿con quién te juntas más? Porque nadie te puede obligar a juntarte. Nadie te puede obligar a unar criterios. Eso es algo que, y te voy a decir que cuando se intentó hacer, que es el Acta 98 del 2009, por ejemplo, que nos dice, por favor, unen criterios, y se hizo para muchas cosas, o sea, se logró. Pero ya cuando vamos al qué, porque una cosa es el cómo, llegamos a la audiencia, por ejemplo. Y sobre eso habla el Acta 98 con un acordado de gestión, ¿ya? Pero que también orienta hacia esto, hacia unemos criterios, etcétera, etcétera. Pero eso es voluntad y disposición. Y a veces, lamentablemente, los egos personales son más importantes que la voluntad y la disposición y el derecho al niño y todas las demás cosas.
porque alguien, supongo yo, creerá que se va a llevar la sentencia al ataúd, no sé, no tengo idea, va a pasar para el otro lado con alguna sentencia bajo el brazo, no sé, a lo mejor estoy siendo súper terrible con lo que estoy diciendo, pero me parece que lo hacemos, muchos lo hacemos, y por eso yo sé que Vivian en este caso lo pregunta, porque claro, o sea, hay jueces que marcadamente tienden a una cosa y hay jueces que marcadamente tienden a otra, pero es así en la vida. La vida misma es así, somos diferentes cada uno, y tal vez como la polaridad, ¿no? O sea, luz, sombra, es importante que exista, porque si pensáramos todos igual, sería súper complejo que todos pensáramos igual y todos supieran que pensamos igual, y el que piensa distinto no tendría ninguna cabida. Entonces hay que, creo yo, insisto, mejorar, ahora también mejorar en cómo nos planteamos frente al Poder Judicial. Porque este tipo de encuentros, por ejemplo, que se hacen a esta hora de la mañana, impide que vengan los jueces. Sorry que lo diga, pero es así. Yo estoy acá porque tengo una comisión de servicio para venir. Y me conseguí que Ana María pudiera venir. Entonces, si hacemos las cosas, bueno, hagamos encuentros que sean realmente con posibilidad de participación de aquellos que queremos que oigan lo que nosotros queremos que oigan. Si yo quiero hacer cosas con los tribunales, voy y lo planteo, vayan a la Asociación Nacional de Magistrados, vayan a centros de medidas cautelares, oye, hagamos cosas allá en los tribunales, a una hora que puedan ir todos. Y hacemos muchas cosas, y todos lo saben porque han ido muchas cosas en el centro de medidas cautelares. Hagamos cosas, y hagamos cosas, talleres, cosas más chicas, invitemos a los magistrados, no sé qué, o si no van a ir igual, porque ahí va a haber gente que no va a ir igual a ciertas invitaciones, porque le dije, o sea, si yo le invito a usted a cierta cosa que usted no quiere ir porque no le gusta y porque piensa distinto, no va a ir nunca. Pero por lo menos se va a enterar que todos los otros fueron. ¿Ah? Algo así. Te abrieron un espacio para generar algunas ideas para incidir, ¿no? O sea, esto es un espacio técnico para intentar hacer nuestro trabajo mejor. Otro espacio es un espacio de incidencia para que los jueces entiendan que no tienen la última palabra. O sea, que también hay un conocimiento del otro lado y que queremos que nos escuchen. O sea, creo que Gloria te ha dado una buena idea. O sea, buscar un espacio e invitar desde acá, desde la sociedad civil, a dialogar. Y ahí ya no es conocimiento técnico para que nosotros hagamos el trabajo mejor, sino que es intercambio de conocimiento, de par a par. Es otro espacio. ¿Había más preguntas? Hola, buenos días. Mi nombre es Kate Robinson. Soy trabajo con Hogar de Cristo. Espero que ustedes me entienden porque mi español es más o menos. Mi pregunta es que, siguiendo estas preguntas, si te parece que sería buena que los jueces tienen capacitaciones en este básico de protección de los niños, que todos tienen la misma vista. Yo entiendo que ustedes están diciendo que ustedes tienen una vista súper enfocada en lo que es importante por el interés superior del niño, pero yo encuentro que es súper importante que todos los jueces en Chile, manejando en ese tema, que tienen esa misma vista. A ver, yo creo que hoy día tenemos jueces en general, en familia, porque esta es la materia que vemos, pero en general en el Poder Judicial. Específicamente voy a hablar de familia. Yo creo que no sé si antes, en algún momento de la historia del Poder Judicial, había tantos jueces con tantos magíster, máster, doctorado. Lo que quiero decirte con esto es que yo puedo estar súper capacitado y puedo tener 1000 capacitaciones, pero no voy a dejar de ser la persona que soy. Y no voy a dejar de estar marcada por mi historia, si es que no la he abordado, ¿ya? Si es que no me he mirado al espejo, ¿ya? Entonces, en esa línea, yo lo que creo que sería más importante que tener capacitaciones teóricas sobre aspectos sustantivos y procesales, lo que yo haría sería pedir mayor autocuidado, evaluaciones
respecto a cómo estoy para resolver lo que tengo que resolver. Estoy traspasando, y esto deben haber muchos psicólogos acá, así que van a entender mejor que yo. Estoy proyectando todo el rato, o realmente estoy tratando de actuar en forma neutral y estoy tratando de ser lo más objetivo posible, desprendiéndome de estereotipos, patrones y mi propia historia, mi propia visión. Yo diría que esa capacitación, si le podemos llamar así, ese trabajo personal, ese autocuidado, ese autoconocimiento, yo lo haría sumamente obligatorio para todos los profesionales que trabajamos en infancia, en adolescencia, en familia, para todo el mundo en general, ¿no? Pero ya, estamos en esto. Porque eso es lo que me permite mirar al otro y mirarme a mí mismo o a mí misma. Entonces, no sé si pasa por capacitación a nivel de temas sustantivos, procesales, como digo, porque no sé si alguna vez habíamos tenido tanta capacitación, tanta expertise, y que además la ponemos sobre la mesa, porque... Y no sé si es peor o mejor eso. A propósito de la creación de la Defensoría del Niño, quería hacer una pregunta a la magistra acerca de, en el fondo, me entra la duda acerca de la necesidad real de una Defensoría del Niño con respecto a la Defensoría Ciudadana, porque hoy día, si bien estamos en un contexto sociopolítico que estamos discutiendo cuestiones más importantes como la nueva Constitución y la forma del Estado que queremos, que algunos proponen un Estado social y democrático de derecho, otros Estados subsidiarios, a quien le guste, es problema de cada uno, pero sí creo que hoy día tenemos un vacío en cuanto a la garantía del derecho a la defensa. O sea, si bien existe la Corporación de Asistencia Judicial, esta defensa es totalmente insuficiente en cuanto a la defensa que debería tener o garantizar el Estado a los ciudadanos en Chile. Entonces, con ese respecto, se ha avanzado en otras materias, como el derecho penal, con la creación de la Defensoría Penal Pública, en materia laboral también, pero en otras materias vemos que no, y el derecho a la defensa la han asumido instituciones que no les corresponde, como por ejemplo las universidades, como por ejemplo otras organizaciones civiles, pero el Estado en el fondo no responde a la necesidad de garantizar el derecho a la defensa. Yo creo que si bien la Defensoría del Niño sería un avance importante, creo que debería haber algo un poco con un enfoque mucho más de derechos humanos que algo tan especializado como los derechos del niño, porque entendamos que los derechos del niño son una bajada de las convenciones más abstractas de los derechos humanos. Entonces, creo que mi pregunta es, ¿qué sería más conveniente para el Chile de hoy y de mañana? ¿La Defensoría del Niño o la Defensoría Ciudadana para asumir efectivamente el derecho a la defensa que hoy día los ciudadanos no tenemos si es que no podemos pagar una boda? ¿Desde cuándo soy ciudadano? Los requisitos de la ciudadanía. ¿Desde cuándo soy ciudadano? Desde los 18 años. Ya, entonces no me sirve la ciudadanía. Para los niños no. Sí, pero es que, o sea, entendamos que también es una cuestión de defensa de derechos humanos. Si lo pones de esa perspectiva, sí. Pero si yo me pongo desde el punto de vista ciudadano, solo ciudadano, entonces ya parto de una edad, ¿te fijas? Entonces, lo que necesitamos precisamente es garantizar el derecho a la defensa de todas las personas. Y desde esa perspectiva, si no ponemos el punto en la especialización, esto se habló abril del año pasado, justamente un mes como este, en un seminario internacional que se hizo para presentar el anteproyecto en ese minuto de garantía de los derechos de los niños, y se habló precisamente de este tema. Y la verdad es que yo creo que es muy importante que se tenga la especialidad, porque es como si yo te dijera que es suficiente tener el tribunal, era suficiente tener solo tribunales civiles o solo tribunales de menores. No, se requería una judicatura de familia especializada en estos temas. Pero por ejemplo el Ministerio Público tiene departamentos especializados en cada tipo de delitos. ¿Por qué no hace la Defensoría de los Derechos Humanos? Pongámosle lo que queramos,
para alejarnos del ámbito normativo de lo que se entiende por ciudadano, porque también hay que tener un enfoque más interdisciplinario, como usted decía. Pero sí, mi pregunta va por otro lado, no por la especialidad de la institución, sino que más por la creación de una institución que realmente responda al derecho a la defensa como garantía constitucional y como derecho humano universal. Eso es lo que dije, que en el fondo el proyecto de ley que está presentado el 22 de marzo, lo pueden mirar, le pasaron a la Comisión de Constitución de la Cámara. Tiene una visión de la Defensoría de la Niñez que está asociada a este ombudsman, ¿ya? A este ombudsman para la infancia, ¿ok? Pero eso no es una mirada concreta de operacionalizar el derecho a la defensa jurídica material, que es parte del debido proceso, ¿ya? Entonces, como esto es lo complejo, como tenemos un proyecto de ley todavía de garantías de la infancia, nosotros no tenemos garantías universales de la infancia en este país. Entonces, todo lo que tenemos, y la mayoría de las personas lo saben, si tú le preguntas a la gente dónde va, cuánto necesita que se le garantice un derecho, va a Carabineros o a los tribunales, no hay más. ¿Por qué? Porque no hay garantías universales establecidas. Porque no tienen conocimiento sobre eso. Yo diría que un poco más que eso. La idea básicamente de la defensoría especializada, que puede estar dentro de la defensoría que tú quieras, de los derechos humanos, pero que tenga primero recursos, que se pueda operacionalizar, que se haga efectivo el derecho a través de lo que, y en eso voy a compartir lo que dijo Miguel Sillero en ese seminario el año pasado, que es que los niños, o la infancia, la adolescencia, la familia, pero vamos a hablar de los niños, que son los que no tienen garantizados o tienen menos garantizados los derechos, hay que mirarlos no desde la vulnerabilidad, desde la incapacidad o desde la falta de racionalidad, sino que desde la igualdad. Entonces, cuando nosotros hablamos de igualdad, esa igualdad tiene que ser real, y esa igualdad real implica necesariamente operacionalizar, hacer efectivo el derecho a la defensa, y por lo tanto tenemos que tener una defensoría especializada para la infancia. Si esa defensoría especializada para esta protección especial, que también debe estar para las garantías universales, está en un subdepartamento fantástico, pero con recursos. Porque si yo todo lo hago tan marco o tan macro, como quieras, se pierde. Se pierde dentro del tema. ¿Por qué? Porque a la hora que hay que restar recursos de las instituciones, ¿a quién crees tú que le restan? Porque no va a tener mucho que decir. A los que no votan. Porque a los que votan y tienen más power económicamente hablando, entonces eso se les garantiza más, porque van a alegar más. Entonces, siempre mi pregunta es, ¿cómo vamos con el presupuesto para las instituciones? Entonces ahora, por ejemplo, pasó una situación muy lamentable en un hogar respecto a una niña que falleció, y todas las preguntas eran ¿quién tiene la culpa de esto? Y fíjate que a mí el concepto culpa me repele un poco, porque yo siento que el concepto adecuado es responsabilidad. Y la responsabilidad la tenemos todos como Estado. El punto es a quién le vamos a preguntar por el presupuesto que no existe para las instituciones, para la defensoría, para las políticas públicas de infancia, familia y adolescencia. Entonces, si no lo pongo, como somos un país súper legalista, si no lo pongo en el acápite preciso de la ley de presupuesto, no lo tengo. Quiero, solo un segundo, solo para complementar un poquito la Gloria, patudamente, a tu pregunta. La tendencia mundial, o la tendencia global, es que las defensorías son especializadas para la niñez, porque como muy bien dijo Gloria, se pierden en este gran universo de distintos grupos que quieren ser representados de alguna manera, ¿no? Están las mujeres, están las personas con discapacidad, en fin, están los grupos étnicos, etc. Lo segundo es que en general las defensorías son de persuasión, no son de representación judicial. El proyecto de ley que hoy día tenemos en el Congreso es un proyecto de ley que le otorga facultades al defensor para incidir en las políticas públicas, para incidir en las normativas, para generar estudios, pero no es el defensor
de partida tiene una mirada nacional, no tiene una bajada regional. No es el defensor el llamado a la representación judicial, porque es una defensoría de persuasión. Y lo que se hace generalmente en los países es fortalecer los equivalentes a las corporaciones de asistencia judicial, pero que están profesionalizadas. Por lo tanto, los niños tienen acceso a la justicia y representación profesional, y no es la defensoría la que proporciona esa defensa. La defensoría tiene otro rol, un rol más político. El defensor tiene un rol mucho más político, por eso se llama que tiene un rol de persuasión frente a los poderes del Estado. Y nuestro proyecto recoge esa línea de trabajo. Quería agregar eso. Es interesante que vieras el proyecto. Tenemos otra pregunta. Gracias. Buen día, mi nombre es Paz Cofré, de Corporación María Ayuda. Magistrado, me quedé con su concepto de irrecuperabilidad de la familia y me resulta un poco complejo el cómo conjugar la mirada de la neurociencia que usted bien explicó a propósito de los tiempos de institucionalización, ¿no?, de los niños y de los efectos que eso implica para el desarrollo de los chicos. ¿Cómo resguardamos, y a propósito también del concepto que usted acaba de decir de cómo nos hacemos cargo también, cómo nos responsabilizamos, de que no se nos pase el tiempo, de que entendiendo de pronto que existen tiempos de espera en los programas que evalúan a estas familias, que se nos puede ir el tiempo en los despejes de otros adultos que asuman esa protección de ese chiquillo, entendiendo que están los tiempos Sename también, entendiendo desde mi propia experiencia también y desde la territorialidad donde estamos, que los criterios lamentablemente de los consejos técnicos, de los magistrados son muy distintos, y donde particularmente en una ocasión lamentablemente me tocó vivenciar un señalamiento de una consejera técnica que me indicó ¿para qué la vamos a internar si al final igual va a llegar a esa familia y le va a ocurrir vulneraciones? Es muy lamentable escuchar eso, es muy lamentable pensar que se nos pasa el tiempo. Entonces mi pregunta es ¿cómo disminuimos esa merma que se produce mientras despejamos adultos y los chiquillos en las instituciones están creciendo, como usted dice, están faltos de estímulo y están faltos de generar vínculos que de pronto resultan más significativos para ellos que en sus propias familias? Bueno, eso es son como preguntas para mandar a calmar o algo así, ¿no? Es una reflexión también, sí. Yo creo que la mayor posibilidad que tenemos de disminuir los tiempos está asociada al enfoque de responsabilidad y compromiso del trabajo que hacemos, y también a poner un poco en tela de juicio todo, haciendo críticas constructivas. Lo que quiero decir es que si todos fuéramos más proactivos en esto de juntarnos, un poco a la pregunta que me hacía otra persona de la Fundación, tratar de establecer criterios comunes, de ir al Congreso y encadenarnos, no sé, al Congreso de diferentes cosas. Voy a poner un ejemplo, cuando se discutió la modificación del cuidado personal, donde en realidad fue un cambio paradigmático, donde salimos de una atribución legal preferente para la madre casi absoluta. Yo no vi a los papás encadenados en el Congreso, y eran muy pocos y fueron muy pocos los que sí se encadenaron, por decirlo así. Entonces mi pregunta para nosotros mismos es ¿qué es lo que hace que nos luchemos más? ¿Qué es lo que hace, y no es luchar la palabra, qué es lo que hace que no seamos más proactivos en esta cohesión democrática? En esto de realmente decir, esto a lo mejor un poco en la línea que yo te decía de hacer más reuniones clínicas. O sea, por ejemplo, hoy día nosotros en el Centro de Medidas Cautelares hemos hecho el esfuerzo, digo el esfuerzo en el sentido de que estamos enfocados en ello, ¿no? Cada vez que nosotros revisamos las fichas individuales de los niños en la residencia, hacemos reuniones clínicas. Y eso es no solo productivo, es lindo, es un trabajo que yo agradezco profundamente, porque tener la posibilidad de estudiar el caso hace que se reduzcan los tiempos.
micrófono. Compartir las mejores prácticas. Sí, bueno, yo creo que tenemos como deficiencia en la gestión del conocimiento. En general en Chile nos cuesta sistematizar en estas áreas, hay otras en que eso fluye, pero todo lo que tiene que ver con temas valóricos, y por eso de nuevo voy a citar el caso de la modificación de la Ley de Cuidado Personal. Fueron 5 años para modificar un artículo, básicamente el 225 del Código Civil, 5 años. Y hasta el último minuto no había la suficiente convicción porque tiene que ver con las zonas de confort. Entonces cada vez que estoy en una zona de confort tengo que darme cuenta y tratar de salir. Pero eso requiere autoconocimiento de todos los actores del sistema. Porque si no siempre voy a estar centrado en mi especial visión de las cosas, porque esa es mi zona de confort. Entonces, cuidado con las zonas de confort. Yo creo que el tema aquí, el tema de infancia, de familia, es una tremenda zona de confort para muchos. Porque es difícil tocar estos temas. No es fácil ponerse en una posición y decir, oye, ya pues movámonos, hay que hacer algo, y no solo decirlo para la tele, para conseguir más votos. No, pues hagamos de verdad, hagamos cosas. Pues. ¿Cuánto hacemos cada uno en esto de la responsabilización? ¿Cuánta disposición tengo yo? Porque yo no le puedo decir cómo sumar las disposiciones. Lo que sí le puedo decir es que se pueden publicitar las mejores prácticas. En vez, porque tenemos esta típica cosa de que las noticias, a propósito de la noticia que les comenté, esa noticia sale y todo el mundo la comenta y empezamos con culpable, inocente y el escándalo y el escarnio y la estigmatización y entonces los niños cada vez peor en las instituciones. Cuando a veces no hay donde más tratar de garantizar los derechos de los niños. ¿Ya? En vez de resaltar todas las noticias positivas. Y me acuerdo del video del lanzamiento del libro de Aldea del otro día, donde ese documental, por ejemplo, yo lo pondría, no sé, lo pondría en la tele, en todas partes. Y eso no significa que queramos que los niños estén en las instituciones. No. Lo que queremos decir es que si están ahí y ahí se sienten garantizados, ellos mismos sienten que están garantizados sus derechos, bien. ¿Me explico? No es que queramos que los niños estén institucionalizados, ojalá llegáramos a un nivel como Suecia y Noruega, ¿no es cierto?, donde son tantas las garantías de derechos para la familia, para la infancia, que obviamente no hay niños para adopción, porque es lógico, o sea, son países receptores nomás, no son países de origen, son solo países de recepción, donde casi te pagan por tener un hijo y que esté todo bien, pero no estamos en ese nivel de desarrollo. Pero creo que el desarrollo más importante es el desarrollo de la conciencia, darse cuenta qué es más importante. ¿Y qué es más importante para ti? No sé, pues, si tengo ganas, voy a ser súper coloquial en esto, pero si tengo ganas de ir al baño, me paro y voy al baño, no espero 5 horas en mi computador porque tengo que terminar hasta la última línea de la cuestión. Falta de autocuidado, cuánto me miro, Yo creo que ese trabajo, y un poco respondiendo como le respondía la persona que me preguntó de las capacitaciones, yo creo que ese trabajo es bien importante. Si me permiten, quiero hacerle un par de preguntas a Ana María. Hemos hablado mucho de las garantías procesales, entonces, aquí estoy, soy yo. Sí, hemos hablado mucho de las garantías procesales y yo me pregunto ¿cuánto pedimos que los chicos, que los niños y niñas sean escuchados en las audiencias? ¿Cuánto los profesionales pedimos que sean escuchados? ¿Cuándo deben ser escuchados? O sea, el derecho lo pueden ejercer siempre, pero para bien o para mal, los profesionales poco se atribuyen esta facultad discrecional de pedir que el niño sea escuchado y si no la piden se entiende que no lo va a hacer. No sé si ustedes piden al revés que traigan al adolescente o al niño. ¿Qué pasa si el niño tiene 3 años? ¿Qué pasa si el chico tiene 14? Bueno, ¿cuál es el contexto para, en el fondo, que el niño o niña pueda ejercer su derecho a ser escuchado y que su opinión sea tomada en cuenta? Primera pregunta. Y la segunda, de casos que me ha tocado ver en residencia, en Aldea y en otros lugares, como que queda claro que hay veces que la familia no tiene vuelta y que hay otras opciones a la familia de origen. También, muchas veces, y todavía, hay muchos niños que están por pobreza y que vienen, por ejemplo, de familias donde hay discapacidad
y no hay muchas herramientas para que los padres se hagan cargo, no obstante que los visitan todos los fines de semana. No tenemos protección administrativa, por lo tanto toda la pega recae en ustedes. Ustedes toman las decisiones, no hay otro que vaya a tomar las decisiones. ¿Qué medida de protección uno podría pedir en esas circunstancias? ¿A quién uno podría activar en la red para que los niños no estén institucionalizados en este tipo de casos? Esas son mis dos preguntas. Cuando el problema, sobre la última, ¿no? Cuando el problema lo estamos definiendo como solo pobreza, y por la forma que tú lo planteas, estamos hablando de falta de medios económicos, ¿sí? La falta de medios económicos no siempre va acompañada con deficiencia en las habilidades parentales, en la capacidad de brindar contención, apoyo y protección a los hijos que dependan de ellos. La falta de capacidad económica es simplemente la falta de plata para arreglar la casa y para comprar lo que se tenga que comprar. Y allí es donde entran en juego las redes, la comunidad en general, la municipalidad, el consultorio, dependiendo de la edad de los niños en cuestión, el sistema de alimentación que tienen los consultorios, la edad preescolar, los sistemas de alimentación a través de los jardines, de los colegios municipalizados, para proveer lo que es alimentación. Lo que es la familia a través del departamento social de cada municipalidad. Digamos, existe hay un aparataje que funciona bastante bien cuando la gente sabe cómo funciona. Pero si la cosa es solo económica, una debida orientación teniendo en consideración la edad de los niños que estarían en riesgo ante la incapacidad económica de sus adultos significativos, tengo que recurrir y trabajar con la red del lugar donde viven. Además de apoyar, orientar en la necesidad que las familias en sí recurran a su red inmediata. La red inmediata, que es la familia misma. Y allí voy extendiendo, esto va creciendo hacia afuera. Mi red inmediata, la comunidad, la junta de vecinos, el jardín infantil, la escuela, el consultorio, la municipalidad, y allí voy subiendo y voy generando. Pero hay una red para los problemas económicos. Ahora, porque por problemas de plata yo no puedo generar una medida de protección, porque no puedo decir que está gravemente vulnerado porque sus padres no tienen dinero, que sería pero sí puedo decir que, pero si quiero la medida de protección, la incapacidad de los padres de generar dinero, que tengo que tener en consideración, podría estar dada por su poca proactividad en la búsqueda de generarse esos ingresos, por la comodidad de que le lleguen, porque están esperando el bono de marzo, el bono de septiembre y el bono de diciembre. Es decir, primero defino qué tipo de pobreza. Si la pobreza es que aun cuando trabajan, venden en la feria, son boleros, venden el producto de la temporada, tejen, hacen gorritos, hacen bufandas. Tenemos gente que sopaipilla, tenemos gente que en realidad se autogestiona muy bien, pero no tiene los medios para hacerse cargo de sus hijos. Esa persona requiere la ayuda y que nosotros los coordinemos con las redes. Pero si yo tengo gente que simplemente, tú me hablas de pobreza, y los van a ver toda la semana, pero ojo, y la discapacidad, pobreza y discapacidad, que son dos cosas distintas. Si es solo pobreza y van todos los fines de semana, yo allí me permito a veces ser un poco escéptica en que realmente ellos se autogestionen y promuevan en sí mismos la posibilidad de salir de ese círculo, porque resulta cómodo. Hay personas que no, y a veces tienen los medios, ¿saben qué? Yo prefiero que esté ahí porque está mejor, porque si yo trabajo toda la semana tranquila, porque allí no le pasa nada, porque yo trabajo, va a llegar, no hay nadie, yo vivo en un medio malo, a la gente le resulta confortable la situación de permanecer en la residencia y van todos los fines de semana y se portan muy bien, proveen a los hijos de cosas básicas, pero la posibilidad de egresarlos a ellos les altera su vida normal, porque no pueden salir a trabajar porque van a requerir de un tercero que los ayude. Respecto a la discapacidad o incapacidad física, ¿no?, de los adultos o los niños, de los adultos, también debo evaluar si esta discapacidad en realidad choca con la posibilidad de tener bajo el cuidado de los niños. Si
son niños pequeños que requieren la atención inmediata de los padres, que es atención física, debo evaluar eso con el equipo de salud. Porque si yo estoy pensando en casos puntuales, ¿no? Nos hemos encontrado con varones que tienen a cargo, estoy pensando en un caso único, el padre en silla de ruedas por un problema físico importante, pero quería tener a su hijo. Y está bien. Y se las arreglaba. ¿Y por qué podía tenerlo? Porque el niño ya tenía 12 años. No requería que le bañara, no requería una serie de cosas, y él podía cocinar, él podía llevarlo a la escuela, se manejaba. Entonces, creo que la situación es caso a caso. Lo importante es que evaluemos bien. Si esta pobreza, a veces hay un sistema de pobreza, entre comillas, que no permite el egreso porque vive mal, pero si hace uso de las redes, puedo proyectar que si junta dinero, la municipalidad lo puede ayudar a adquirir vivienda. Entonces, tengo que hacer uso de las redes, tengo que hacer una proyección y tengo que ponerle límite a esa familia, porque lo contrario para ellos resulta muy confortable la visita de fin de semana, jugar suena súper duro, alguna vez lo dije, así que me la juego, jugar al papá y a la mamá cariñoso por un ratito, lo llenan de comida chatarra, le llevan cosas que no necesita, le ponen al teléfono a algún pariente que no han visto nunca y se van felices. Y nunca más. Pero a los 17 quieren egresarlo porque ya están en edad de trabajo. Y ustedes saben que eso es una realidad. Entonces hay que evaluar pobreza real. Si es pobreza real, que se movilizan y todo, ayudémosle y coordinémoslo. Si es la otra, pongámosle plazos. Amablemente, como decía un cura amigo mío, con una sonrisa en la cara, pero mire, si usted no hace esto, a la gente hay que ponerle límite porque con el paternalismo no lo ayudamos a crecer y por el contrario fomentamos que continúen haciendo uso de las redes proteccionales en favor de los niños, que en realidad más que en favor de los niños es en favor propio. La participación de los... tú señalas en si ellos desean... ¿Cómo sea esta dinámica? Nosotros los profesionales de la red lo solicitamos habitualmente, es poco utilizado, ayudamos poco a que este derecho sea ejercido. Ustedes, a veces, si nosotros no llevamos al niño, ustedes lo solicitan, ¿en qué circunstancias? Sí. Nosotros cuando ustedes lo solicitan, el tribunal normalmente accede, ¿ya? Eso es importante. Lo normal es que si la residencia solicita que sea escuchado, se accede. Lo que evaluamos, y en el Centro de Medidas Cautelares de manera particular, aunque yo llevo un par de meses que no estoy allí físicamente, sé que sigue funcionando, y el trabajo del consejero con las duplas, con los profesionales intervinientes, es bastante estrecho, y lo normal es que se le consulte, y cuando llegan con los niños, lo normal es que uno le pregunta al niño si quiere ser escuchado. ¿Quieres entrar? Si el niño desea entrar, es escuchado. Si el niño no desea hablar, no es obligado, porque es el derecho del niño de ser escuchado y es el derecho de sus profesionales tratantes, de sus duplas, los que nos deben a nosotros señalar la conveniencia o no en ese momento. Y ellos a veces lo señalan, a mí me tocó más de alguna vez. El niño llegó porque fue citado por resolución y llega ya y la dupla se acerca y señala, durmió mal, no quiere hablar, no quiere entrar. Y, de modo particular, yo señalaba, no hay problema. Y yo le señalaba al juez, el niño no quiere hablar. Y los jueces, que están en el Centro de Medidas Cautelares, lo normal es que hay un trabajo muy en conjunto. Yo no puedo hablar desde afuera, pero estando en el Centro de Medidas Cautelares hay bastante comunidad en eso. Si no quiere hablar, no habla. Pero déjame saludarlo por lo menos para que conozca. Y por lo menos el primer acercamiento que entra a la sala, vea, dice hola y se va. Y si él aquí decide hablar, se queda. Y lo normal es que también le pidamos que esté su curador al líder, porque esta figura representa para él a alguien de confianza, porque lo normal es que antes de entrar a la sala él ya se presentó y ya hizo un acercamiento. Y si uno le dice eres tu curador, es palabra que no se entiende, pero es tu abogado, él te defiende a ti, el niño o la niña se relaja, se sonríe, se siente importante y habla. Pero el derecho del niño a ser escuchado está en directa relación a la situación puntual con la que se pide, a su edad y si desea hacerlo o no. Mi nombre es Karen Macaya, buenos días, y en relación a lo que decía la señora Ana María en su primera ponencia, me llamó la atención
esta invitación, ¿no?, a confiar en el trabajo que hacen las residencias, dando por hecho de que las experiencias de residencia son exitosas. Y yo tengo la impresión de que tenemos pocas residencias que tengan la capacidad de atender, de acoger, de proteger a los niños y las niñas como quisiéramos. Entiendo, parecía muy convincente, ¿no?, esta idea de que si no hay más familia, entonces las residencias debieran realizar el trabajo, ¿no?, de proteger, pero tengo la sensación también de que hay mucha desconfianza de parte nuestra, como profesionales, como duplas y los equipos, acerca de cuáles son los lugares que funcionan, los lugares residenciales que funcionan exitosamente, a propósito de las subvenciones, a propósito de procesos de selección de la gente que trabaja en esos lugares que no son adecuados. Entonces, nosotros lo hemos discutido en el equipo que trabaja actualmente y también en otros, el temor, ¿no?, que nos provoca el pensar y el tomar la decisión de sugerir, de la difusión, perdón. Y entonces eso quería comentar, ¿no?, que me parecía muy convincente su propuesta, pero algo me hace ruido ahí, ¿no? Yo no sé si existe ese mundo. No, la propuesta no es que llevemos los niños a residencia, sino que estamos hablando de la base de los niños que están ya en residencia, ¿ya? El objetivo final es que los niños vivan en familias nucleares, sean compadre, abuelo o adulto significativo, en barrios comunes y corrientes, y no sean un número más en un gran lugar donde sean atendidos por duplas y auxiliares de trato directo. Eso es importante. Lo que señalaba en cuanto al éxito de las residencias, las que ya están, las que ya trabajan, donde los niños están allí desde hace largo tiempo, a nosotros, por el trabajo que conocemos, de las entrevistas tanto como con los niños, con las duplas, como las visitas que hemos hecho a residencia, es que sabemos que el trabajo que allí hacen es siempre lo mejor que ellos pueden, independiente de que obviamente pueden existir personajes que no cumplan los estándares que nosotros quisiéramos. Pero no es que promovamos en absoluto. La idea es que la internación de un niño debe ser la última alternativa. Pero cuando estábamos hablando acá, como mi objetivo del tema era cómo hacer los informes, en los informes de las residencias, lo que solicitábamos era que den cuenta del trabajo que realizan, porque muchas veces en sus informes no dan cuenta del buen trabajo que han realizado y no refleja todos los esfuerzos que han realizado en pro de ese niño o de esa niña. Pero no es que promovamos, ¿se entiende, no? Ahora, lamentablemente, a veces nos vemos obligados, porque no hay alternativa, mientras se evalúa la situación de cada niño o niña, que el niño tenga que permanecer en un CREAT o definitivamente en una residencia por el tiempo que se buscan alternativas mejores que esa. No sé, ¿le quedó claro? ¿Sí? Voy a agregar una sola, dos detalles. Los tiempos en relación también a esto. En los países desarrollados también existen residencias, pero son de lujo, obviamente, porque tiene que ver con los recursos asociados y cuánto consideramos importante el hecho de que el niño tenga necesariamente que pasar por una experiencia de esa naturaleza, porque no hay otra forma. Primero, si existen familias de acogida o si podemos ampliar las familias de acogida, tenemos que trabajar en eso primero. O sea, la idea de las institucionalizaciones es la idea de base, pero para poder desinstitucionalizar yo necesito ampliar la cantidad de familias de acogida, fomentar que estas familias de acogida cumplan ciertos requisitos, subvencionar de mejor manera, y lo mismo con la residencia. O sea, si voy a tener una residencia, ojalá sea la mejor residencia que pueda existir, con la mejor infraestructura, con los mejores profesionales, con profesionales bien pagados, esto es como lo mismo que la educación. Ojalá pudiéramos tener una educación pública de mejor calidad, porque eso aseguraría y garantizaría también los derechos de los niños de mejor manera. Entonces el punto es que si va a existir, ojalá sea lo mejor. Experiencia exitosa de residencia, yo diría que el tema es si el niño
pudo tener un resultado exitoso en relación a su autoconcepto de éxito, de familia, de garantía de derechos. Entonces, eso un poco, y también el tema de los plazos. Yo creo que los tiempos, que es un poco el tema que se ha hablado acá, son tiempos acotados en general, y a mí me da la impresión de que olvidamos de repente las normas un poco en ese sentido. O sea, el artículo 30 de la ya casi extinta ley de menores establece plazos súper acotados. O sea, nosotros no podemos tener a un niño en residencia más de un año, y si es así, tenemos que renovar la medida, porque si el artículo 80 de la Ley de Tribunales de Familia nos permite ir renovando las medidas, eso tiene que revisarse cada 6 meses, cada 3 meses, que es el plazo que nosotros estamos todo el tiempo señalando para que nos informen, ¿no? Entonces los plazos sí tenemos tiempos acotados, sí hay tiempos límites. La ley de adopción vigente señala en el artículo 12 plazos mucho más cortos de los que se manejan, y a mí eso me llama la atención. O sea, es como, perdón, hoy no se cumple la ley. El artículo 12 señala plazos estrictos y específicos para que un niño sea evaluado en cuanto a la susceptibilidad de adopción, porque obviamente que los tiempos tienen que ser acotados. Entonces no es que estos plazos sean diluidos y que no existan, o sea, hay plazos señalados en las leyes para la mayoría de las cosas. Lo que pasa es que empezamos a relativizar todo. Y desde un punto de vista bien que así sea, y desde otro punto de vista no. Siempre tiene que haber un equilibrio. Y lo otro que les iba a pedir es el lenguaje claro. Nosotros estamos trabajando en el Poder Judicial, hay una comisión que trabaja en lenguaje claro. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos por escrito o hablamos en las audiencias, no necesitamos hablar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, de la diada parental. ¿Por qué? Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la audiencia y se reproduce el informe, están las personas ahí. Y esto empieza a parecerse en las audiencias en garantía, donde ni el imputado ni la víctima entienden nada, porque es el 238, el 254, no sé qué. No necesitamos decir todo el rato el lenguaje técnico, sobre todo cuando estamos en la audiencia y frente a las personas. Porque la persona no entiende qué significa diada parental, con suerte yo lo entiendo. Entonces, esas cosas en los informes también son importantes. Dígamelo con palabras que todos podamos entender. El lenguaje técnico es para, no sé, por cuestiones académicas, en ese marco. Yo trato lo más posible de hablar en un lenguaje claro, no tan estrictamente jurídico, porque eso nos aleja a propósito del conversatorio. Conversemos en un lenguaje que todos entendamos. Bueno, la verdad, súper agradecida de este panel. Siempre el tiempo se hace corto. Si uno pudiera resumir en una idea para los que están al otro lado: lenguaje claro, asegurar evidencia, mostrar resultados, es el trabajo del otro lado, ¿verdad? Y solo así ustedes podrán tomar mejores medidas de protección, pienso. Vamos al café y volvemos en 20 minutos, no más.